Hay un momento específico en el registro textual sumerio en que la relación entre los seres que transmitían el conocimiento y los seres humanos que lo recibían cambió de manera permanente. No es una transición gradual. No es una evolución cultural difusa que se puede rastrear a lo largo de siglos. Es un punto. Antes del punto, el conocimiento fluye desde arriba hacia abajo, de manera directa, sin intermediarios. Después del punto, el conocimiento es gestionado, controlado, distribuido por una élite humana que sirve a los intereses de la corte real que la emplea. El punto es el diluvio, y los seres que estaban del lado equivocado de ese límite tienen un nombre. Se llamaban los Apkallu. Quiero empezar con lo que los textos dicen realmente, antes de ir a cualquier otra parte, porque el material primario es suficientemente extraño sin ningún adorno adicional. Los Apkallu eran 7 seres enviados por Enki desde el Apsu, el dominio subterráneo de agua dulce en Eridu, del que hablé en un video anterior, para vivir entre la humanidad antes del gran diluvio. El nombre se traduce aproximadamente como los grandes o los sabios, dependiendo de la fuente académica. No eran dioses en el sentido pleno, no eran humanos. Los textos los describen como Apkallu Shanaki, sabios de sabiduría, y su origen está localizado consistentemente en el espacio liminal entre el mar y el mundo humano. Lo que hicieron está descrito con una especificidad extraordinaria. Enseñaron escritura, matemáticas, arquitectura, derecho, construcción de templos, la correcta ejecución del ritual religioso y agricultura. Los textos sumerios atribuyen cada elemento fundacional de la existencia humana civilizada a estos 7, a una clase de seres que vinieron del agua, vivieron entre los humanos y transmitieron las instrucciones operativas completas de la civilización antes de desaparecer. El primero de ellos tiene un nombre. En las fuentes griegas, específicamente en los escritos del sacerdote babilónico Beroso, que escribió una historia de Babilonia en el siglo III a.C. basándose en registros de templos hoy perdidos, esta figura se llama Oans. Beroso lo describe con una precisión que se siente más como testimonio que como mitología. Debajo de la cabeza de pez había una cabeza humana, tenía pies humanos debajo de su cola de pez, tenía voz humana, emergía del Golfo Pérsico durante el día para estar entre los seres humanos, enseñándoles escritura y matemáticas y todo tipo de conocimiento. Por la noche, regresaba al mar. No comía nada mientras estaba entre los humanos. Continuó esto durante años. No es una figura mitológica vaga. Es una entidad descrita con características físicas específicas, una rutina diaria específica, un punto de origen geográfico específico y un propósito pedagógico específico. Beroso, escribiendo para una audiencia griega sofisticada en la corte de un rey macedonio, presenta a Oanes no como una leyenda, sino como una figura histórica cuya existencia explicaba la sofisticación de otro modo inexplicable de la civilización babilónica. Beroso tenía acceso a los archivos del templo de Marduk en Babilonia. Era un sacerdote, lo que en el contexto del antiguo cercano Oriente significaba que era un erudito entrenado en la tradición cuneiforme, capaz de leer e interpretar los textos más antiguos del sistema archivístico babilónico. Cuando describió a Oans, no estaba inventando, estaba transmitiendo. La interpretación académica es coherente. Oans es una figura mitológica que representa el Apsu personificado como deidad civilizadora. La iconografía del pez conecta con la asociación de Enki con el agua. La emergencia diaria y el retorno nocturno es una estructura mitológica como el viaje del sol por el cielo, pero esa interpretación está haciendo un trabajo considerable para normalizar algo que es estructuralmente muy extraño. Las figuras mitológicas que representan fuerzas naturales no suelen tener horarios diarios, no suelen abstenerse de comer mientras están entre los humanos como una característica conductual anotada. No suelen tener la combinación específica de cuerpo de pez y cabeza humana y pies humanos que aparece de manera consistente en toda la tradición Apkallu, tanto en textos como en arte, porque los Apkallu no son solo textuales, son físicos. Recorre la colección del Museo Británico y los encontrarás. Recorre las colecciones del Metropolitan Museum, el Louvre, el Vorderasiatisches Museum de Berlín. Las figurinas Apkallu están entre los artefactos más ampliamente distribuidos del período asirio. Figuras pequeñas y cuidadosamente elaboradas de seres con cuerpos humanos vistiendo mantos de piel de pez. La cabeza de pez llevada sobre la cabeza humana como una capucha, la cola colgando detrás. Fueron enterradas debajo de los cimientos de palacios y templos asirios. Fueron colocadas en las entradas. Fueron posicionadas en las esquinas de las habitaciones. Su función, según la arqueología, era protectora. Eran objetos apotropaicos diseñados para ahuyentar a los espíritus malignos. Los asirios, que heredaron la tradición babilónica, que heredó la tradición sumeria, enterraron a los maestros originales de la humanidad
bajo sus suelos como guardianes. Me quedé pensando en eso mucho tiempo. ¿Por qué estas figuras específicas? ¿Por qué los seres descritos como los que enseñaron escritura y matemáticas y derecho? ¿Qué entendían los asirios sobre los Apkallu que hacía que estas dos funciones, maestro civilizador y espíritu protector, habitaran en el mismo ser? Y entonces llegué a la parte de la historia que los textos preservan y la conversación popular casi nunca alcanza. Después del diluvio, algo cambia. Los 7 Apkallu originales, los hombres pez maestros prediluvianos, son enviados de vuelta al Apsu por Marduk. Esto está documentado en la lista de reyes y sabios de Uruk, un texto cuneiforme que correlaciona a los reyes prediluvianos con sus Apkallu asociados y luego registra la transición post-diluviana. Los 7 originales desaparecen. En su lugar aparecen lo que los textos llaman los Ummanu, eruditos, escribas y sabios humanos. El asesor real ya no es un ser semidivino del mar, es un hombre entrenado, educado, oficialmente sancionado, adscrito a la corte de un rey específico. La transición no es gradual, no es evolutiva. Un periodo termina y otro comienza, y la naturaleza del portador del conocimiento cambia completamente en el límite. El rol de los humanos no es descrito como continuar enseñando a la humanidad cosas nuevas, es descrito como preservar y gestionar el conocimiento existente. Los sabios humanos postdiluvianos son guardianes, no maestros. El flujo de nuevo conocimiento civilizacional, el tipo que los Apkallu proporcionaban, la transmisión directa desde la fuente divina al receptor humano, termina en el diluvio. Lo que los Ummanu hacen es mantener lo que ya fue dado, controlar el acceso a él y servir los intereses de la corte real que los emplea. En el momento en que los maestros no humanos son exiliados y reemplazados por eruditos humanos, el conocimiento se convierte en un recurso gestionado en lugar de un regalo dado libremente. Ese límite, antes del diluvio, el conocimiento fluye. Después del diluvio, el conocimiento se controla. Es la observación más incómoda que estos textos generan. Y es completamente documentable, está en las fuentes primarias. Hay que ser precisos aquí. Los Ummanu eran personas reales, escribas y eruditos históricos asociados con reyes específicos en el registro mesopotámico, no eran villanos. Eran los herederos y preservadores de una tradición de sofisticación extraordinaria. Sin los Ummanu y sus sucesores, el archivo cuneiforme que nos da acceso a todo esto no existiría. Pero el cambio estructural que los textos describen es real, y ocurre exactamente en el límite que aparece a lo largo de toda la tradición textual sumeria, como la línea divisoria entre un antes y un después, que son cualitativamente diferentes entre sí. Ahora, ¿qué más? Hay que ir más lejos, porque los Apkallu no existen en aislamiento. El pueblo Dogon de Malí ha atraído atención sostenida de investigadores desde la década de 1930, cuando los antropólogos franceses Marcel Griole y Germain Dieterlen documentaron un cuerpo de conocimiento astronómico entre los sacerdotes Dogon, que en el momento de la documentación no era conocido públicamente por la ciencia occidental. Los Dogon describieron la estrella Sirio como un sistema binario, sabiendo que Sirio tenía una estrella compañera, Sirio B, que es invisible a simple vista y que no fue confirmada por la astronomía occidental hasta 1862 y no fue fotografiada hasta 1970. Describieron a Sirio B como extremadamente densa, con un periodo orbital de 50 años. Ambas afirmaciones son precisas. La fuente de este conocimiento, según la tradición Dogon, fueron los Nommo, seres anfibios que vinieron del sistema de Sirio, llegaron a la Tierra y enseñaron a los Dogon los fundamentos de la civilización y la astronomía antes de partir. Los Nommo son descritos como parecidos a peces. Viven en el agua. Enseñan la civilización. Vienen de afuera y se van. Hay que ser cuidadosos aquí. El conocimiento astronómico Dogon ha sido cuestionado. Algunos investigadores han argumentado que detalles específicos fueron contaminados por contacto con astrónomos occidentales antes de la documentación de Griaule. Ese debate continúa y no voy a resolverlo aquí. Lo que sí diré es que la descripción estructural de los Nommo, seres que viven en el agua, que enseñan la civilización, que llegan, transmiten conocimiento y parten, es idéntica a la descripción estructural de Oans y los Apkallu, y esa identidad estructural existe independientemente de si el conocimiento astronómico Dogon es precontacto o no. Mesoamérica. Quetzalcóatl en la tradición azteca y Kukulcán en la tradición maya son descritos en algunas de las fuentes precolombinas más significativas como una figura barbada que llegó del mar, enseñó la civilización y partió de regreso al mar con una promesa de regresar. La dirección de su partida, hacia el este a través del océano,
Es consistente en múltiples fuentes mesoamericanas independientes. Enseñó la agricultura, enseñó el calendario, enseñó la escritura, vino de afuera, se fue. En los Andes, Viracocha, en las tradiciones de los pueblos pre-inca de la costa andina, es descrito como alto, barbado y de apariencia clara. Apareció después de un diluvio catastrófico, enseñó la civilización y caminó hacia el Océano Pacífico en Manta, en la costa de lo que hoy es Ecuador, desapareciendo bajo las olas, después de un diluvio, enseñando la civilización, desapareciendo en el océano. 4 tradiciones separadas, 4 continentes, sin contacto documentado entre ellos en los periodos en que estas tradiciones se estaban desarrollando. Y la misma figura en cada una. Un ser asociado con el agua, que aparece tras una catástrofe o desde el otro lado del mar, que enseña los fundamentos de la civilización y luego parte hacia el océano, hacia el cielo, de regreso a donde vino. La explicación convencional para estas tradiciones paralelas es la estándar. Los humanos universalmente mitologizan los orígenes de la civilización como regalos de seres sobrenaturales. Las imágenes del agua son universales porque el agua está universalmente asociada con el origen. Los paralelismos son arquetipos estructurales, no evidencia de una fuente común. He pensado cuidadosamente en esa explicación. Explica el patrón general, no explica la descripción física específica. El cuerpo de pez, la cabeza humana, la vida en el agua, la emergencia diaria, la transmisión de conocimiento, la partida abrupta. Eso aparece con una consistencia entre tradiciones sin fuente común conocida que los arquetipos estructurales no suelen producir. Los arquetipos estructurales no suelen incluir horarios diarios y hábitos alimenticios. Algo está siendo recordado en estas 4 tradiciones. Algo suficientemente específico como para producir descripciones físicas consistentes en culturas separadas por océanos y milenios. Las figurinas Apkallu están en los museos. Los textos cuneiformes que documentan su rol y su exilio están traducidos y disponibles. La transición de maestros divinos a guardianes humanos está en la lista de reyes y sabios de Uruk, sentada en la literatura académica, reconocida y luego no seguida hasta donde lleva. 7 seres vinieron del agua antes del diluvio. Enseñaron todo. El diluvio llegó. Los enviaron de vuelta. Los eruditos humanos tomaron su lugar. Y el rol de esos eruditos no era continuar la enseñanza, sino controlar lo que ya había sido dado. Y luego, en tradiciones de todo el mundo, en culturas sin contacto documentado, los pueblos siguieron recordando seres del agua que enseñaron la civilización, y luego se fueron. ¿Qué estaban recordando? ¿Qué salió del mar? Nos enseñó todo lo que necesitábamos saber, y luego decidió, o fue obligado, a parar. Las figurinas siguen enterradas bajo los cimientos de edificios que ya no existen, en suelos que los arqueólogos han excavado, catalogado y devuelto al archivo. Fueron colocadas ahí por personas que creían que enterrar a los maestros originales de la humanidad bajo sus hogares los mantendría a salvo. ¿A salvo de qué? Esa pregunta también está en el registro, y nadie la ha respondido.